Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenido a este culto devocional del jueves 4 de febrero, que podamos seguir viendo la corriente de la palabra, que podamos seguir escuchando la voz de Dios, porque estamos en el sitio de la bendición. Amén. Así que bienvenidos a los que nos escuchan por internet y también por los que estamos aquí. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Hechos 19 y vamos a leer algunos versículos. Hechos 19, 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacían milagros extraordinarios por las manos de Dios, por las manos de Pablo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor y que podamos, como he dicho, recibir esa gracia, esa nueva gracia que Dios nos da cada día. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos alabarte y bendecirte. Que tú bendigas, Señor, este culto devocional que te damos a ti en espíritu y en verdad, y tú te muevas con poder. Bendice la alabanza, la palabra y todo lo que vayamos a hacer, Señor, en esta tarde, Señor, sea para tu bendita gloria. Muévete, háblanos, Señor, y que tu reino, Señor, se establezca en nuestra vida, que tengamos esa raíz, Señor, como tuvo Pablo, esa raíz, Señor, del Evangelio, esa raíz del reino de Dios, esa raíz de Cristo, esa raíz lleno de tu Espíritu, Señor, y podamos ser, Señor, esos instrumentos en tus manos que te den toda la gloria a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a dejar el tiempo de la alabanza. Vamos a alabar a nuestro Señor dándole gracias por su amor que es inagotable. Cambiaste
santo eres. Toda la gloria y toda la honra sobre tu Padre. Aleluya. Amén. Muy bien, amén. La palabra para esta semana que Dios quiere cumplir está en Hechos 1:3. Vamos a ir a Hechos 1:3 y dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Amén. El título del mensaje es La raíz que no se ve con los ojos. Amén. El asunto de la cruz de Jesucristo vemos que fue un gran acontecimiento, ¿no es así? Mundial. Cristo llamó a sus discípulos en el Monte de los Olivos para darle esa palabra que Dios quería cumplir. Y ahí le dijo algo muy importante. Ese Cristo muerto, resucitado, 40 días hablando sobre el reino de Dios, ¿qué palabra importante le dio para que ellos pudieran seguir con este bendito evangelio? Vemos que confirmaron de que ese Jesús era el Cristo, el resucitado. Le habló sobre, como hemos leído, 40 días sobre el reino de Dios. Le habló de la misión, le habló de lo que tenían que hacer, de lo que iba a pasar, pero también le habló de la clave, de la llave clave, que era ser lleno del Espíritu. Amén. Todo lo que hagamos en nuestra vida siempre lo tenemos que hacer por causa del Evangelio, por causa del evangelismo, por causa de las misiones. Tenemos que agradar el corazón de Dios. Los discípulos vemos que se reunieron en el aposento alto de Marcos con la palabra que Dios le había dado. ¿No es así? Se reunieron de manera natural en el lugar del aposento alto de Marcos, en la casa de Juan Marcos. Ellos recibieron la palabra, ellos estuvieron 10 días orando con esa palabra en Hechos 1:14 y vemos que ese es el secreto. Ellos tenían el secreto de la palabra, pero también tenía el secreto de la oración. Y vemos que estos, esos 120 discípulos que recibieron la palabra, ellos recibieron el reino de Dios, vemos que se reunieron en ese lugar natural que nos habla de Hechos 1:14. Y vemos que estaban todos unánimes, entregados, con un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo dirección, y se continuó ellos orando 10 días y con ruego, y con las mujeres. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que todo lo que hagamos con nuestros estudios, con el trabajo, etcétera, etcétera, lo hagamos tomando siempre la palabra de Hechos 1:14, sino en oración, con la palabra, con ruego. Amén. Así es como empezó la iglesia primitiva y así es como nosotros tenemos también que empezar. Vemos que a través de estas reuniones que había en el aposento alto de Marco, vemos que cambiaron todas las cosas, ¿no es así? Si vemos la palabra de Dios, 500 discípulos vieron cómo resucitó Jesucristo. Ahora, ¿por qué había 120 y no había 500? Vemos que 380 estaban, no habían entendido muy bien, ¿no? lo que había surgido, porque tenía que haber 500 discípulos, pero en el aposento alto de Marco vemos que había solamente 120. Y se reunieron para compartir la palabra de Dios. No se reunieron en el templo de Herodes, donde iban todos, sino ellos se reunieron en el sitio de la bendición, que era el aposento alto de Marcos. Es como la iglesia. ¿Dónde está el sitio de la bendición? En la iglesia los domingos, cuando damos culto. Estos discípulos simplemente querían reunirse, ¿para qué? Para celebrar el día de reposo, sino
da el culto el domingo, da el culto en espíritu y en verdad. Pero ellos vieron las respuestas de Dios, ¿no es así? Aunque los fariseos tenían un gran poder, vemos que no pudieron ni parar a la iglesia primitiva y por mucho que se oponían, vemos que tampoco lo pudieron ganar. Porque estas reuniones y esta corriente de la palabra vemos que llegó hasta Roma. ¿Por qué? Porque tenía la respuesta de que de solo Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa respuesta de solo Jesucristo, vamos a ver las bendiciones de Dios. Los que tenían este secreto de que solo Jesucristo se reunieron y vemos el horario de Dios que vino a su vida. ¿Qué horario vino? Ya lo vimos el domingo pasado, ¿no? De un corazón, de todo corazón, y la continuidad de Pablo, cómo Pablo también recibió esa raíz de Hechos 2, esa raíz de la iglesia primitiva, y vemos cómo Pablo conquistó el mundo con los discípulos de Romanos 16. Pero vemos el horario de Dios. ¿Cuál es el horario de Dios? Cuando vino Pentecostés, Hechos 2.1, y luego Dios abrió puerta a 15 naciones. Esas 15 naciones se convirtieron al Señor, Hechos 2, del 9 al 11. ¿Qué vemos? Pados, medos, elamitas, gente de Asia, de Egipto, etcétera, etcétera. ¿Y qué vemos ahí? Que estas 15 naciones dice que hablaron las maravillas de Dios. Esto fue una situación de la iglesia primitiva, pero también es una situación que también Dios quiere para esta iglesia. ¿O no tenemos aquí de diferentes naciones? Tenemos personas de Colombia, personas de Brasil, personas de Ecuador, ¿no es así? Y también tenemos personas de otras naciones. Nosotros debemos de hacer lo que hicieron la iglesia primitiva, tener ese secreto de la oración y la palabra. Y vemos que como ellos tienen ese secreto, Dios abrió puertas, como dice en Hechos 2, 46 al 47, y que hacía el Señor cada día. Dios añadía a la iglesia lo que tenían que ser salvos. Amén. Y nosotros esto lo podemos decir ahora, de que Dios añade a su iglesia los que tienen que ser salvos. La bendición no se acabó aquí, sino llegó incluso hasta Corintio y después hasta Roma llegó. En Hechos 18, de 1 al 14, dice que esta palabra que ellos recibieron en Corintio, vemos que levantó una región entera, como fue también Corintio. Pero también dice Pablo en la palabra de Dios que llegó con el Evangelio hacia toda Asia. Toda la Asia oyó la palabra de Dios. Acuérdese, si tenemos la respuesta de Jesucristo, ya es suficiente, ya es completo. No necesitamos nada más porque en Jesucristo, dentro de Cristo, como decía Pablo, lo tenemos todo. El aposento alto de Marco era solo Jesucristo, por eso nadie lo pudieron parar. Si nosotros tenemos solo Jesucristo, si tenemos un corazón, Cristo, todo corazón es reino de Dios y la continuidad, la plenitud del Espíritu Santo, nadie nos puede parar. Y esa bendición del aposento alto de Marco continuó hasta Roma. Y con esta bendición, si nosotros la tenemos y echamos raíz, vamos a tener fruto y nadie nos va a parar. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos disfrutar de esta bendición? Primero, debemos de ver cómo funciona el mundo. Debemos de ver la época que estamos viviendo. Debemos de ver lo que dice la palabra de Dios y cómo está funcionando el mundo conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no saben estas bendiciones que nosotros tenemos. ¿Por qué razón fracasan las personas del mundo? Porque están echando raíz con las cosas que Satanás le ha dado. Pero ahí hemos estado todos y Satanás lo que hace es poner a las personas que no tienen a Cristo, que no viven a Cristo, esas raíces suyas.
Si darse cuenta, recalco, si darse cuenta las personas, está echando raíz en estas cosas. ¿Qué cosas? El yo. ¿Qué cosas? Mirando solamente lo material. ¿Qué cosas? Tener éxito sin Dios. Lo malo que cuando esto tal vez lo hacen los creyentes, o los que se suponen que son creyentes, porque tenemos que quitar esa raíz que nos ha dado Satanás y tener la raíz con el Evangelio. Pero también las personas del mundo están enraizando ¿a dónde? En los falsos profetas, en los brujos, en los adivinos, en los ídolos, en cualquier cosa que no sea Dios. Y no saben que Dios realmente existe y está vivo. Por eso tenemos que hacer como Pablo, predicar a ese Cristo resucitado, como hacía la iglesia primitiva, que ese Jesús es el Cristo. Si darse cuenta, estas personas están siendo guiados por Satanás. Ellos no lo saben, como tampoco lo sabíamos nosotros, pero son hijos del diablo. Y si darse cuenta, están adorando también a los ídolos, y si darse cuenta, están también adorando a los demonios. Y por eso que este mundo está lleno de personas que están sufriendo mentalmente, con ansiedad, con depresión. Pero también nos habla de incluso están incluso apareciendo enfermedades incurables. Enfermedades que, como dice las noticias, más de 3.000 enfermedades raras hay en España que no saben cómo pueden combatir esas enfermedades, porque son espirituales, pero tampoco saben que tienen un respaldo las personas que no tienen a Cristo del infierno, sino cuando ellos se mueran, irán al infierno. Y eso es lo que no quiere Dios. Pero ellos no lo saben y tampoco saben que estas cosas luego van a pasar a la siguiente generación. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Que se sigue destruyendo familia tras familia, porque la gente no lo sabe. Son las raíces que Satanás ha puesto en las personas. Hay que cambiar esas raíces por la del Evangelio y así el Señor obrará. Amén. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos por qué están las personas como están? Ahora, ¿por qué Dios permitió que hubiera persecución a los miembros de la iglesia primitiva? Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Era para poder solucionar los problemas de la raíz que tenían de Satanás. Si tenemos el Evangelio, podemos parar la obra de Satanás. Amén. La iglesia está para parar. Los hijos de Dios están para orar, coger la palabra y hacerle frente a todo lo que está viniendo de la oscuridad en nuestra familia, en nuestros hijos, en esta sociedad. ¿Quién va a parar toda la oscuridad que está viniendo si no es con el Evangelio? Amén. Lo segundo es la misión por lo cual podrá parar la obra de Satanás y esta es la bendición de Dios. Que no nos pase como el pueblo de Israel. La palabra que tenían los judíos no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿A qué palabra se aferraron los judíos? Ellos se aferraron a la palabra de Yahvé, que está bien y es así, pero solo decían que para ellos. Para los gentiles y los incrédulos no, sino solamente Yahvé era para ellos. También tenía la palabra del Mesías, pero pensaba que solo el Salvador de ese Mesías era para el pueblo de Israel. Eso nunca lo dijo el Señor. Ellos siempre tenían sus costumbres, sus tradiciones, sus reglas y sus leyes. Por eso Dios no podía usar al pueblo de Israel. Pero a nosotros nos pasa igual. ¿Cuántas iglesias evangélicas tienen su costumbre que no tiene nada que ver con el Evangelio? Tiene sus tradiciones que no tienen nada que ver con el Evangelio. Tiene sus reglas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y tiene sus leyes como iglesia que tampoco tiene que ver nada con el Evangelio. Y ¿sabéis una cosa? Eso frena el Evangelio. Acuérdense, si tomamos la palabra, podemos parar a Satanás. Dios a través de esta época, a través de ustedes, como a través de nuestra vida,
A través de la estrategia que está escrita en la palabra de Dios, podemos parar la obra de Satanás. Dios quiere parar esta vida de religión que muchas veces tenemos, que es incorrecta por una vida del Evangelio. Amén. Y lo tercero es la vida que Dios quiere enseñarnos. Jesucristo enseñó la raíz de la vida. Ahora, ¿qué explicó Jesucristo? Jesucristo explicó que si miramos Mateo 5, de los versículos del 4 al 7, vemos que a través del Sermón del Monte, Jesús enseñó una perspectiva opuesta conforme a lo que dice este mundo. Jesús dijo, bienaventurado. ¿Qué significa? Dichoso. Los que lloran, los que sufren, los pobres de espíritu, los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dice el Señor? Nos está diciendo de que son bienaventurados, son dichosos los que son así. Mateo 6:33 dice, pidan primero el reino de Dios y su justicia, y en vez de pedir otras cosas, pidan primeramente eso. ¿Y qué va a pasar? Que todo eso va a ser, Dios nos va a añadir todo lo que nosotros necesitamos. Esto es el sermón del monte. Jesucristo explicó también sobre el Evangelio del reino de los cielos. Ahora, ¿qué tipo de vida cristiana tenemos que tener? Tenemos que seguir confesando, como confesó Pedro, como hombres y mujeres de la Biblia, tenemos que tener confesiones de fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Y sobre esta confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tenemos que tener raíz. Todos los problemas se pueden resolver a través de Jesucristo. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Eso lo dijo en el Monte Calvario. Y luego resucitó. Sino dijo, consumado es, todo está resuelto. Y luego cuando resucitó, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a la iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y después de decir eso, dice que después de decir este mandato, los discípulos se reunieron en el monte Olivar y le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con esta palabra se reunieron en el aposento alto de Marco y en todas las casas y en todos los lugares donde iba, Dios cumplía su palabra, sino funcionaba conforme a la palabra de Dios. Dios quiere parar la raíz de Satanás a través de nosotros. Él quiere que tengamos esa raíz del Evangelio, no una raíz de religión, porque Dios quiere que echemos esa raíz de solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la plenitud del Espíritu Santo, solo la oración, solo tener la raíz del Evangelio. Amén. Conclusión. Hemos leído que durante 40 días Jesús enseñó sobre el reino de Dios, ¿no es así? Dice que se presentó vivo. Nos imaginamos, os podemos imaginar que viniera el mismo Señor Jesucristo resucitado aquí, delante de nosotros, durante 40 días hablando sobre el reino de Dios. Y con esta palabra que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos, estaban juntos, unánimes, perseverando en oración y ruego con esa palabra que Dios le había llegado. Y luego, ¿qué vemos? Que en 10 días orando así, con ruego, con perseverancia, unánime, con un mismo corazón, llegó el día de Pentecostés. Solo debemos de experimentar esto una vez en nuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta semana lo experimentemos solo una vez. Porque Jesucristo lo prometió. ¿Qué prometió? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos ahora al Padre. Te damos las gracias porque queremos tener esa raíz del Evangelio. Señor, hay tantas raíces y hay tantas cosas grabadas que no se ven muchas veces con nuestros ojos,
que no es el Evangelio. Señor, hemos visto en tu palabra la corriente hoy que tú nos das, Señor, la dirección que tú nos das, que cuando nosotros hacemos como la iglesia primitiva, enraizamos en el Evangelio, en Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, y oramos, llegará el tiempo de Dios, el horario de Dios, para estar lleno de ese Espíritu de Dios, ese Pentecostés. Y tú abrirás puertas, Señor, esas 15 naciones, esos 3000 discípulos, y añadirá cada día los que tienen que ser salvos en esta iglesia. Señor, que podamos ver cómo está funcionando el mundo y podamos dar la respuesta a este mundo para que salgan de esas raíces de Satanás. También, Señor, que no hagamos como el pueblo de Israel, sino el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos, el Salvador es para todo el mundo. Y que podamos, Señor, ver claramente, Señor, de que tú nos explicaste que se tiene que establecer el reino de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de Dios Padre y la obra de tu Espíritu Santo sea sobre todos los discípulos que nos están escuchando para salvar esta época y que nos aferremos a tu palabra con poder y que veamos todo de antemano, que sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana. Amén.